Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo que tienes para nuestro canal Orbe 21. Para nosotros es verdaderamente una gran alegría, un privilegio tenerte entre nosotros. El lujo es mutuo. Bueno, vamos a ver. Pablo, vos sos experto en muchas cosas. Entre ellas sos experto en meditación. Cuéntanos un poquito qué es esto de meditar, cómo se aprende a meditar. Lo primero es que yo no soy un experto en meditar, porque eso sería tanto como decir, tú que eres un experto en amar, ojalá pudiésemos ser expertos en amar, ¿no? O tú que eres un experto en vivir, pues todos intentamos vivir, todos intentamos amar, todos intentamos pues conectarnos, ¿no? Que meditar es eso, es conectar con tu ser esencial, con tu yo más profundo, más auténtico, ¿no? Normalmente estamos fuera, estamos en lo exterior, nos han educado a vivir así, en la exterioridad, y justamente la meditación es una invitación articulada, concreta, para vivir desde el interior, ¿no? Como esto no resulta tan difícil, pues han establecido una serie de pautas, pero son pautas muy sencillas, ¿no? Lo fundamental es conectar con tu propio cuerpo, y eso se hace fundamentalmente conectando con la propia respiración. Y en la propuesta que yo hago, que heredo de los padres y madres del desierto, la corriente espiritual más importante del cristianismo, además de conectar con el cuerpo y con la respiración, también con el corazón, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues sencillamente sentándose todos los días. Es importante la constancia, un rato, pueden ser 20 minutos, 25 minutos, no menos, porque si no, no es significativo, ¿no? Y manteniendo la espalda erguida y sencillamente siendo consciente del ritmo regular y natural de tu respiración, y también ayuda a recitar una palabra. Por ejemplo, desde la tradición cristiana, pues Cristo en la inspiración, Jesús en la expiración, ¿no? Te asaltan pensamientos, te asaltan ideas, imágenes, sencillamente las dejas pasar y tú vuelves a tu mantra, a tu jaculatoria. La recitación atenta y amorosa de eso, al ritmo de la respiración y atención al cuerpo, eso nos va serenando y nos va introduciendo en eso que llamamos la meditación. ¿Y por qué es tan importante el cuerpo? Porque muchas veces nos enseñaron a usar más la cabeza que el cuerpo para rezar. Bueno, somos cuerpo y somos mente, somos las dos cosas, ¿no? Somos palabra y corporeidad, ¿no? Y de hecho, estas dos cosas que somos, en la revelación cristiana, justamente se habla de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Son estos dos cauces, ¿no? como llegamos a nuestra identidad, ¿no? Y lo que pasa es que en la tradición cristiana se ha producido algo muy curioso, que por una parte es la religión del cuerpo. Pocas tradiciones, por no decir ninguna, da tanta importancia al cuerpo como la cristiana, pero por otra es la religión de la traición al cuerpo, en el sentido de que nos hemos intelectualizado, nos hemos hieratizado, hemos perdido la sensorialidad, ¿no? de la fe. Entonces, claro, resulta algo muy teórico y poco vivencial, ¿no? Y hasta tal punto ha sido así que, de hecho, nuestra manera de iniciar en la oración es por medio de las palabras, oración vocal, o en el mejor de los casos por la vía discursiva, ¿no? la reflexión, la vía imaginativa, los ejercicios de San Ignacio, pero no por el cuerpo, ¿no? Precisamente la propuesta que yo he venido a traer a Argentina y que en general intento difundir en España, pues es que la corporeidad es la vía para la interioridad, ¿no? Que el secreto del cuerpo es el alma, ¿no? Esto no es algo radicalmente novedoso, porque ya los esicastas, ¿no? La tradición esicasta, el esicasmo, que también es una corriente espiritual cristiana, siglos V al IX fundamentalmente, hablaban de la búsqueda de la paz por medio de la quietud corporal, ¿no? Es decir, que ya era un trabajo corporal, ¿no? Es decir, que lo que presento es la tradición, una tradición quizás poco frecuentada, pero bueno, renovada y que responde también a nuestra sensibilidad contemporánea, donde nos damos cuenta de que el cuerpo es fundamental, porque somos eso, ¿no?
hemos sido educados de otra manera, de manera muy reflexiva. A un chico en catequesis no se le enseña a usar el cuerpo, por ejemplo. Sí. Porque hemos seguido la línea de la Iglesia primitiva de la catequesis, que es una iniciación doctrinal moral, ¿no? Y está bien, pero claro, pero eso no agota todo, ¿no? Y no hemos seguido la tradición mistagógica, que es una iniciación ritual simbólica, ¿no? O sea, bueno, yo estoy intentando, de manera modesta, evidentemente, retomar esa tradición simbólico-ritual o mistagógica, ¿no? De iniciación a los misterios, más experiencial, ¿no? Sin desdeñar lo teórico o lo moral, ¿no? Pero creo que lo teórico-moral es secundario, es decir, ocupa un lugar segundo, ¿no? Lo prioritario es la experiencia, ¿no? Más directa, ¿no? ¿Por qué el cuerpo? Me preguntabas también, porque la puerta de la contemplación, es decir, de ver a Dios, ver la vida, ¿no? O sea, la puerta de la contemplación es la percepción, ¿no? O sea, y en ese sentido la reflexión nos saca de la contemplación, ¿no? Nos introduce, bueno, pues en otro espacio que también es interesante, pero no es el estrictamente contemplativo, ¿no? O sea, yo suelo decir siempre, porque me parece que es quizás el núcleo de la propuesta que yo intento ofrecer, que hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción, que la Iglesia se ha articulado desde ese mito, el pensamiento, la teología, acción, la misión, la catequesis, la pastoral, ¿no? Pero que realmente lo genuinamente cristiano, más que el pensamiento, es la contemplación y más que la acción es la pasión. Es decir, que Jesús no redime el mundo pensando, ni redime el mundo actuando, sino que redime el mundo en la pasión, ¿no? O sea, pasión significa pasividad y padecimiento. Es decir, que hemos de aprender a recibir, que eso es pasividad, y a que algo que lo que recibimos nos haga daño, ¿no? A transitar ese dolor, ¿no? O sea, en el modo de transitar el dolor, ahí es donde se verifica hasta qué punto somos o no cristianos. ¿Y por qué hay que transitar un dolor? Bueno, el dolor, o sea, decir, o lo sufres o lo transitas, no te queda otra, ¿no? Es decir, que si quieres que el dolor no sea simplemente algo destructivo, pues de alguna manera tienes que trabajar con él, ¿no? Normalmente, o bien intentamos huir, escapar, que es lo más habitual, o intentamos racionalizarlo y resolverlo, ¿no? De manera muy pragmática, ¿no? que es la respuesta pues científica y la que de un modo u otro todos, de manera casi connatural, si no nos funciona escapar, pues buscamos, ¿no? Pero no es la manera de trabajarlo espiritualmente, ¿no? O sea que un dolor no sobreviene para fastidiar, sino sobreviene para ayudarnos a crecer, ¿no? Entonces, si lo evitas, no creces, ¿no? Y a lo mejor no estamos creciendo como personas porque no estamos trabajando espiritualmente el dolor, simplemente nos escapamos de él o lo resolvemos, ¿no? ¿En qué se parece y en qué se diferencia la meditación de la oración, de lo que es rezar? Realmente la meditación es oración contemplativa, ¿no? Hay distintas formas de oración, ¿no? Tenemos la oración verbal, que antes hacíamos mención, ¿no? Que es simplemente la recitación de plegaria, que es la que corresponde a, bueno, cuando somos niños aprendemos así, nos iniciamos así, pues recitando palabras, oraciones. Luego está la oración mental, que tiene que ver ya con los pensamientos, ¿no? con el discurso, pues la revisión de vida, el examen de conciencia, la lectura de la palabra, todo lo que tiene que ver con la mente, que es más bien propio de la juventud, ¿no? O sea, luego ya está la oración afectiva, donde ya no solamente son pensamientos, sino sobre todo sentimientos, ¿no? Donde ya también todo discursivo se nos queda un poco pequeño y necesitamos dar un paso, y ahí está pues la acción de gracias, la alabanza, la bendición, la intercesión, ¿no? Pero también llega un momento donde eso se nos queda insuficiente y necesitamos pasar a lo que llamamos oración contemplativa, ¿no? Que es la oración, digamos, el más alto nivel de oración, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro ya no está en tus palabras, tus pensamientos o tus sentimientos, sino en Él, en Dios, en el misterio,
¿no? Entonces tú te quitas de en medio, no se trata de trabajar tus pensamientos o tus sentimientos, eso no es interesante, ¿no? O sea, lo interesante es poner el foco solo en él, ¿no? Y eso nos va limpiando, eso nos va desegocentrando y nos va haciendo entrar en un espacio de libertad donde el espíritu actúa con mucha más contundencia. Hay tanto para aprender, ¿no es cierto? ¿Cómo se aprende espiritualmente? ¿Cómo se aprende a crecer espiritualmente? Gracias a Dios tenemos mucho más futuro que pasado, ¿no? Es decir, que gracias a Dios podemos aprender, porque aprender es la señal de que estamos vivos, ¿no? De que, o sea, si no hay crecimiento, es decir, cambio consciente y voluntario y secundado, no hay vida, no hay simplemente supervivencia, ¿no? O apariencia de vida, que es otra cosa, ¿no? ¿Cómo aprendemos a desarrollar todo esto? ¿Cómo lo enseñamos? Sí, no, pues yo creo que ayer lo decía en la conferencia que dicté, fundamentalmente recuperando la figura del maestro y la propuesta del camino. O sea, creo que estamos en una época donde se ha puesto en crisis la autoridad, ¿no? O sea, eso ha comportado cosas buenas como un sentido democrático, como un sentido de corresponsabilidad, de fraternidad, ¿no? Pero claro, si no hay maestros, si no hay autoridad, gente que tenga la experiencia y que pueda transmitirla y enseñarla, no hay discípulos, y si no hay discípulos no hay aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que hemos de aprender de otras tradiciones que esta dialéctica maestro y discípulo sí que la han mantenido más que nosotros en el catolicismo, por un lado, ¿no? Y luego por otro lado el tema del camino, ¿no? Hablar del tema del camino es hablar de procesos, de itinerarios, de pedagogía, ¿no? Durante mucho tiempo hemos dicho a la gente hay que orar, pero no les hemos enseñado cómo, ni lo hemos hecho con ellos, ¿no? O sea, y entonces, pues eso no sirve, eso es como marcar un ideal, o sea, tienes que subir esta cima de la montaña, pero no decir este es el camino, este es el itinerario, ¿no? Hablar de crisis de maestro y crisis del camino es hablar de crisis de padre y de hijo, o sea, que solamente tenemos espíritu, ¿no? O sea, tenemos espíritu, o sea, yo veo que hay energía, ¿no? Hay anhelo, ¿no? Pero faltan eso, diseñar caminos y gente que de alguna manera encarne una sabiduría fiable, ¿no? a la que podamos apostar, ¿no? En estos tiempos es difícil encontrar maestros espirituales. ¿Vos qué maestros encontraste para crecer en tu vida espiritual? Yo tuve el gran privilegio yo he tenido tres maestros vivos, ¿no? O sea, aparte de otros que no he conocido, bueno, pues gente de una autoridad moral y espiritual extraordinaria, como por ejemplo Gandhi o Simone Weil, que esta mañana también les he citado en otra conversación que hemos mantenido. Y luego he tenido la suerte de tener a los 20 años, a los 30 y a los 50, encontrarme con tres personas que de alguna manera me han ayudado muchísimo, ¿no? Me han encarnado una propuesta de espiritualidad y de vivencia del ser humano, del ser profunda, que me ha servido mucho, ¿no? Cito al último, que para mí es el decisivo, que es Franz Jalix, que es un jesuita húngaro que falleció el año pasado, hace un año exacto, y que escribió un libro extraordinario que yo recomiendo permanentemente, titulado Ejercicios de Contemplación. Y bueno, él me abrió las puertas de un método que es mucho más que un método, es un estilo de vida. Además de conocer maestros personalmente, lo podemos conocer de otra manera.
vos has conocido a Carlos de Foucault. ¿Cómo fue Carlos de Foucault tu maestro espiritual? Yo de Carlos de Foucault me enamoré. No quiero decir que no me cansaba de ver su rostro. Es decir, que antes de leerle, yo ya le quería, ¿no? O sea, es una persona transfigurada. Bueno, Yalix también lo es, ¿no? Por eso son quizás mis dos referentes fundamentales, ¿no? Yo le conocí, aunque ya, en fin, ya había leído alguna cosa suya siendo muy jovencito, pero realmente entré en su figura, porque yo creo que lo interesante, más que su obra escrita, aunque escribió muchísimo, era un grafómano, ¿no? O sea que es curioso que el arquetipo de la soledad sea también el arquetipo de la comunicación, porque él escribió una barbaridad de cartas, sobre todo, pero también escritos espirituales, ¿no? Bueno, tú hablas de silencio y hablas mucho y sí, escribes mucho. Es lo mismo, sí. Es bueno, lo mismo, salvando las distancias, claro, ¿no? Pero sí. Sí, porque realmente silencio y palabra son dos caras de la misma moneda, ¿no? También le pasó lo mismo a Thomas Merton, que de alguna manera fue el primer monje famoso en la historia de la humanidad o de la Iglesia, ¿no? O sea, porque antes no había, en fin, medios de comunicación tan poderosos, ¿no? Como ya hubo en la época de Merton, ¿no? O sea que su libro La montaña de los 7 círculos, que es una novela autobiográfica de su despertar espiritual, vendió 1 millón de ejemplares. O sea que estamos hablando de cifras astronómicas, ¿no? ¿Y por qué una vida como la de Foucault, tan diferente a la nuestra, nos impacta tanto? Foucault, yo tengo para mí que es el padre del desierto contemporáneo. Es decir, que nos llega tanto, seguramente junto con Francisco de Asís fue la persona que más se parece o se pareció a Jesucristo, ¿no? Por su humildad, por su encarnación, por su apasionamiento, ¿no? Por su locura, ¿no? Por su locura de amor. Yo creo que bueno, el Papa lo ha dicho en una última encíclica, ¿no? Que lo ha puesto como modelo, ¿no? O sea, yo suelo decir que lo extraordinario de Foucault fue que escuchó su conciencia, que la obedeció y que hizo de esa obediencia un estilo de vida, es decir, que la obedeció siempre, ¿no? O sea, yo creo que sorprende que una persona una biografía tan inédita, tan insólita, pueda ser un referente, pero es que en realidad su carácter insólito, ¿no? o inédito nos está hablando de que nuestra vida podría ser también insólita e inédita, ¿no? Y que si no lo es, no es porque nosotros no estemos llamados a ser nosotros mismos, sino porque de alguna manera nos hemos dejado llevar por un instinto más gregario, menos arriesgado, porque no hemos hecho la apuesta por el ser, como hizo él, ¿no? Yo creo que es modelo porque apostó la vida por una causa, ¿no? Y la causa esencial, ¿no? Y no se dejó tentar por otras causas pequeñas, más anecdóticas, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Vivimos tiempos de iglesias vacías, en donde parece que la gente se aleja de la comunidad y de la vida de la iglesia. ¿Esto es bueno, es malo? Para vos, ¿qué significa? El vacío lo puedes vivir como una mala noticia o como una buena noticia. El vacío puede generar angustia o puede generar plenitud, ¿no? Es decir, que este vacío de las iglesias puede ser leído en clave de catástrofe y de decadencia, y seguramente es una lectura posible, incluso necesaria hasta cierto punto, pero también puedes leerlo como la condición de posibilidad de la escucha, porque si hay mucho ruido no puedes escuchar, ¿no? de la palabra necesaria en este momento, ¿no? Yo creo que todo esto, yo creo que la historia no se le escapa a Dios de las manos, ¿no? O sea, hay una confianza radical en que estamos en buenas manos y que no estamos dejados de la mano de Dios, ¿no? Y que por tanto esto que está pasando, aunque ahora no lo veamos, en último término es bueno, ¿no? Yo tengo una esperanza muy grande en que el cristianismo va a renacer de esta ruina, que esta ruina contemporánea, al menos en Occidente, es un buen punto de partida. La ruina siempre es un buen punto de partida si es lo que hay, ¿no? Y creo que vamos a acceder seguramente a un cristianismo pues muy nuevo, muy diferente de lo que hasta ahora en estos 2000 años hemos
hemos creído que es el cristianismo, ¿no? ¿Y ese cristianismo diferente, cómo te lo imaginas? Me imagino un cristianismo articulado no tanto desde la palabra, sino desde el silencio, es decir, no tanto desde la forma, sino desde el fondo. Un cristianismo donde realmente tomemos en serio las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios está dentro de vosotros, ¿no? Que no proyectemos el reino al más allá, sino que lo sepamos que está también en el más acá, ¿no? Y por tanto, no sé, una iglesia que ayude al despertar de la conciencia de todas las personas, ¿no? Jesús como maestro de conciencia, ¿no? Es lo que yo creo que se nos va a abrir, ¿no? Y esto va a suponer pues, una purificación bueno, pues de la doctrina, de la moral, de la liturgia, de todo, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, que igual que hay un cambio muy grande no sé, del estilo de vida del siglo III al XIII ahora, ¿no? Pues dentro de un tiempo también habrá un cambio grande. Esto que estamos viviendo no será ni mucho menos para siempre, también es tan caduco y perecedero como todo lo demás, ¿no? Así es, vivimos un cambio de época inmenso, como nos dice el Papa Francisco, vivimos tiempos de un enorme desafío y la verdad es que te agradecemos muchísimo este rato que has tenido para nosotros porque nos ayuda mucho en este desafío que la Iglesia nos presenta en nuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y nada, estamos unidos en la oración. Gracias. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.